Bueno, sí, creo que ya está grabando. Entonces, Askiro Kipanaya, Gilatanaka Culiacanaca, vamos a pedir permiso aquí a las deidades, ahí a Lillimani, a Lillampu, que están por La Paz, a Chuquiapumarca, ahí donde está Rafael, y a todos ustedes, todas ustedes que están también, y a todas las deidades que están en los lugares donde nos encontramos. Entonces, que sea una buena conversación y que podamos seguir tejiendo y construyendo y caminando. Muchas gracias, Rafael, por estar aquí y bueno, tiene la palabra. Bueno, en primer lugar, gracias, Muri. Disculpas a los que están participando, pero razones ajenas a nuestra voluntad se han interpuesto acá. Bueno, lo que va a hacer es una introducción, este, de lo que está, de lo que estamos trabajando en torno a, hay hay como un eco que está escuchando, si algún está prendido, Sí, puedo algún escuchar. A ver, micrófono. A ver, ahora. ya está Ya, apagado, dale. ya. Lo que habíamos pensado era desarrollar más los argumentos que hemos ido presentando en la nota esta que ha aparecido en resumen latinoamericano, en Argentina Indymedia, etcétera, y en otras páginas acerca de la hipótesis que hemos lanzado y que nos muestra una situación bastante riesgosa que se está mostrando que es plausible esa hipótesis del testeo estratégico. Una operación de operaciones psicológicas que se denominan, o le podríamos denominar testing social response, o sea, un testeo de condicionadas de respuestas sociales ante escenografías de incertidumbre, en este caso económicas. Entonces, lo que podemos ya adelantar es que se está produciendo una especie de cerco geopolítico al, a Bolivia, porque también otra cosa que ya podemos ir adelantando, a ver si lo vamos desarrollando más adelante, es que el triángulo del litio ya está deshecho. O sea, ya no hay tal triángulo de litio en los términos en los cuales un triángulo de litio podría representar para la fisonomía geopolítica de Sudamérica y lo que alguna vez se denominó a Bolivia como la nueva Arabia Saudita, ya no del petróleo, sino del litio. Y contando con las reservas estas de Argentina y Chile, sí se podía haber considerado un reservorio estratégico global de importancia mundial, estratégica también, y que podía habernos posicionado en el contexto global como una potencia cuyos recursos energéticos, en base a esto que llaman los minerales críticos, que más que críticos son estratégicos, son los que deciden en última instancia eh, la vigencia de las nuevas tecnologías. Y ahí el litio tiene mucho que ver, ¿no? Sobre todo cuando el, se hace necesario pensar otro tipo de bases energéticas para diversificar este tipo de insumos en las cadenas de producción a nivel global, sobre todo en referencia a las nuevas tecnologías, y que el petróleo y el gas, que aún siguen teniendo importancia, importancia estratégica, geopolítica, etcétera, geofinanciera también, tienden también a abrirse hasta nuevas presencias que también pueden acolchonar la estabilidad de las monedas, en este caso nuestras monedas, ¿no? Pero sucede que
Chile ya tiene comprometidas sus reservas, la producción de litio con capitales que están ligados a la geoeconomía del dólar. Y el gobierno de Milei ya acaba de firmar contratos con esta transnacional israelí, eh, Extralit se llama, y que básicamente está ligada al mundo financiero anglosajón, que tiene sus soportes también en estos gigabancos, fondos de inversión, que son los que estuvieron muy contentos por el triunfo de Milei, porque básicamente estaban buscando nuevos nichos de economía del despojo, más que del saqueo, del despojo radical en última instancia. Y es por eso también que hemos advertido de que este cerco tiene como objetivo dejarnos básicamente a merced de un despojo, en este caso geofinanciero, que es más infame que el despojo económico. Y esto tiene que ver sobre todo con hipotecar no solamente las materias primas de un país, hipotecar sus recursos estratégicos, pero además hipotecar la creación propia de su moneda, y eso implica básicamente hipotecar su futuro. En este contexto es que tiene sentido hablar e insistir en que las doctrinas nuevas de injerencia imperial en decadencia ya no buscan sostener gobiernos afines a en este caso, a la geoeconomía del dólar, sino básicamente generar una escenografía en la cual el mundo esté partido en dos. Ya lo hemos dicho varias veces, el mundo del orden, donde se puede hacer negocios con las potencias que pervivan en esta lucha en este colapso del mundo unipolar, pero en el ingreso o en la creación del orden, en el orden multipolar, es donde se perfila también un mundo en enfrentamiento constante, en colisión constante. Entonces, en esta medida, en la etapa que hemos denominado postimperial, es que ve las posibilidades de su sobrevivencia al imperio en decadencia en constituirse en el gendarme mundial, que básicamente sea el agente administrador de que permita qué tipo de potencias pueden tener acceso a los recursos que van a estar básicamente en el mundo del caos, en el mundo del, ¿qué se llama? Lo que nosotros llamamos, ¿no? El mundo del infierno, mientras el otro es el mundo del orden, y que van a tener lo que se llamaría una gendarmería de carácter global en la cual el imperio es el que se reduce a ser el administrador de la posibilidad del uso, de la explotación de los recursos que se encuentren en el mundo del caos, que es básicamente el sur global. Esta situación es de las más dramáticas que se presentan en la nueva escenografía geopolítica mundial, porque además todas las potencias están luchando por su sobrevivencia, tasando sus opciones, sus posibilidades, en un mundo que haciendo uso de estas referencias de la, que se llama de la física cuántica, etcétera, estaríamos viviendo en una escenografía de mundos paralelos que no se conectan, sino siempre están en colisión. Y un mundo dividido en mundos paralelos es un mundo en el cual la Guerra Fría como concepto se queda chico para describir qué tipo de mundo se abre ante la imposibilidad de convivencia mundial, de convivencia global. Entonces, si solo las potencias en una lucha también tectónica en el tablero geopolítico sin fisonomía definida que se abre,
y en un constante desarrollo bélico. Las únicas opciones que tendrían sería asegurarse el uso de los recursos estratégicos que estarían también cercados por esta opción que le queda al imperio de administrar el uso de estos recursos para las potencias sobrevivientes. En ese sentido, Estados Unidos ya no controla Medio Oriente, está perdiendo el control en Europa y está dejando el mundo a merced de una política del sálvese quien pueda, de tasar en condiciones no tan óptimas la opción única que les queda a los países en esta política de sobrevivencia, que es aliarse a alguien que pueda darles cobertura, no solamente militar, sino financiera. Eh, Europa, por ejemplo, ha dejado de ser actor estratégico en la geopolítica mundial y ahora en este proceso de desindustrialización podríamos hablar de lo que ya se decía en Estados Unidos a partir del concepto de tercermundanización. Este concepto lo acuñó Noam Chomsky, hablando de que Estados Unidos también estaba generando su propio tercer mundo dentro de sus propias fronteras, lo cual ahorita es una realidad ya. Y Europa estaría yendo por ese camino y por lo tanto sus posibilidades de apuesta serían mínimas. Por el otro lado, los países del Asia, en este caso China, también merman sus posibilidades de crecimiento porque los grandes mercados a los cuales se habían acostumbrado a tener como el destinatario de toda su producción, como son Europa y Estados Unidos, con la crisis económica financiera que está empezando a alcanzar ya picos de máxima inestabilidad, también ven imposibilidades cercanas de seguir manteniendo la tasa de crecimiento al cual se habían acostumbrado. Y con la sombra continua de la guerra, la posibilidad de estabilidad económica a nivel mundial son mínimas. Entonces, Estados Unidos solo le queda Sudamérica. Y en Sudamérica se encuentran grandes recursos, grandes contingentes de recursos considerados estratégicos desde tierras raras, desde el agua, desde el litio, etcétera, minerales también críticos y toda una serie de activos que están jugándose en torno a la posibilidad de seguir manteniendo la vigencia del imperio en decadencia. Y esto se agrava aún más por la posibilidad de colonización de la Antártida, donde se supone que existen grandes cantidades de petróleo, gas y otro tipo de recursos también estratégicos. Entonces, Argentina ahorita en manos de los capitales de los fondos de inversión, en este caso son dos los más visibles, Vanguard y BlackRock, tienen prácticamente acordonado a las decisiones gubernamentales del país vecino. Entonces, iniciar desde Argentina un cerco geopolítico es lo que ya se está visibilizando y se está evidenciando desde las declaraciones de la Cancillería argentina, inclinándose con la retórica del autogolpe y generando ya desde hace un tiempo atrás esta, este cerco de incertidumbre en las fronteras comerciales con Bolivia. Además de eso, hay que añadirle la variable que ahora es negativa en torno a la venta del gas. Entonces, con todo esto, Bolivia ahorita se encuentra en una situación bastante crítica porque se está produciendo una inflación
digamos, no tan visible, pero está empezando ya a generar, le vamos a llamar así, disturbios en la planificación económica. Entonces, con este tipo de incertidumbre, eh, puede generarse, mediante la crisis política, una escenografía bastante peligrosa, en la cual otra vez podríamos reeditar, pero de modo más dramático, la escenografía montada en el golpe del 2019. Y esto es básicamente el peligro que ya se orquestó a partir de las consecuencias que manifestó la intentona golpista del miércoles 26 y que repercutió inmediatamente como efectos económicos en la especulación, el agio, la subida del dólar, el desinterés de inversión en Bolivia y los conflictos que eso desatarían en torno a la ausencia también de activos. Está también la cuestión de la subvención que tienen el diésel y la gasolina en Bolivia, podrían repercutir en cierto tipo de medidas económicas que inmediatamente pondrían en descrédito la pretendida ah, estabilidad que pretende el gobierno y que nos lleva a una situación en la cual la convulsión social estaría de forma creciente generando las condiciones para el acortamiento de, de mandato, o sea, el llamado elecciones antes del 2025. Pero digamos, a esto hay que sumarle que eso también estaría acompañado por un fenómeno de implosión que nos llevaría a ¿qué se llama esto? La figura del Estado fallido. Entonces, si nos damos cuenta, ahorita estamos jugando con posibilidades hipotéticas que están mostrando que las opciones que le están quedando a nuestro país empiezan a recortarse, porque también el gobierno no actúa de modo propositivo, sino siempre de modo reactivo. Y últimamente, como es de costumbre, encubrirse en un halo de victimismo solo genera la posibilidad de darle más argumentos al oponente, a la oposición en este caso, y que merme aún más la credibilidad del gobierno. Y hay una cosa que en economía es clave. Si no hay credibilidad, la economía no funciona. Lo mismo pasa con la política, pero en la economía es algo más visible. Y ahí se generan los fenómenos de especulación. Cuando la credibilidad desaparece y la incertidumbre se acrecienta, por más falsas que sean las narrativas y los relatos que estén funcionando por detrás, manipulando a la opinión pública, lleva a escenarios negativos en los cuales las propias decisiones gubernamentales se van acordonadas y se ven encerradas en torno a actuar de modo defensivo y por no tomar las medidas adecuadas a su tiempo, corremos el riesgo aquí en Bolivia de no solamente acortar el mandato, sino de poner en suspenso e incluso desprestigiar el proyecto del Estado plurinacional. Y esto es algo que nos debería preocupar sobre todo a todos aquellos que del lado de el ámbito popular están más enfrascados en una lucha demasiado funcionalizada por intereses que ni siquiera persiguen ya las banderas del proceso de cambio, de esta revolución democrático-cultural, sino son fruto de puro cálculos de poder. Si nos damos cuenta, esta beligerancia entre arcistas y evistas
nos muestran cómo la intermediación política ahí comete serios y graves, por decirlo diplomáticamente, errores al confundir quién realmente es el enemigo en esto. Y ahí siempre decimos, en política no se trata de juzgar a las personas, de criticar a las personas. En política, los actores encarnan categorías políticas. Entonces, cuando se hace la crítica, se hace la crítica a las categorías políticas que encarnan los actores. Entonces, en esta medida, podemos decir lo siguiente. Todas las críticas que de un lado y otro se hacen, nunca ponen en referencia algún proyecto renovado, algún reencauce que haya nacido de las demandas populares que nacieron en la defensa de la democracia, en la resistencia al golpe del 2019 y en la profundización de la democracia como patrimonio popular. Simplemente creen que el cambio de líderes es básicamente el único punto a discutir. Es decir, ni los evistas con Evo proponen algo alternativo al programa económico-político que está asumiendo el gobierno, sino siguen nostálgicamente poniéndose como los autores de aquello que supuestamente el gobierno habría abandonado, cuando es básicamente la continuidad de el periodo de 14 años con todas sus medidas que básicamente no han cambiado. Es la continuidad de aquello. Y por el otro lado, arcistas con Arce tampoco muestran aquello que ellos deberían haber encarnado como el reencauce del proceso de cambio. Y aquí vemos como la intermediación política, o sea, la burocracia política, lo que se llaman los operadores políticos, los asesores, todo este tipo de gente, no se dan cuenta que por querer botar el agua sucia, están botando a la tina y al niño dentro del agua sucia. Entonces, si hay que botar el agua sucia, pues hay que botar el agua sucia, pero no hay que botar ni la tina ni el niño que estamos bañando ahí. Pero están rifando todo. Y ahí vemos el peligro mayor. Se pone en riesgo todo aquello que el pueblo como sujeto histórico político había producido en estos 14 años y con el nuevo gobierno más, a favor otra vez de la reposición empoderada de la derecha. Y aquí hay que ser claros, ¿no? La derecha nunca ha subido al poder por merecimiento propio, sino siempre viendo de palco el desmoronamiento de la propia izquierda, es que aprovecha estas situaciones para imaginar e ilusionarse con un liderazgo que nunca lo tuvo y que simplemente es el que le brindó la izquierda por sus propios errores, sus metidas de pata, y que lo único que ha demostrado es que ser oposición es lo más cómodo. En la resistencia la izquierda es muy buena, pero a la hora de administrar el poder, lo único que demuestra es que no sabe hacer de esa administración del poder eh, política de Estado o poder político en última instancia, sino también se dedica ya sea por la llamada prudencia política o por asegurar su gestión futura, simplemente en ser administradora fiel de un modelo de Estado cuyas leyes operativizan eh, las reglas de operatividad, de ejecución y de las posibilidades mismas estatales eh, dentro de los marcos que la legalidad vigente, que hasta ahorita no ha cambiado, los marcos jurídico-legales del Estado plurinacional siguen siendo liberales, y cuando digo liberales estoy diciendo moderno, coloniales, señorialistas. Bajo ese tipo de esquema jurídico es imposible producir cambios. Lo único que puedes hacer es administrar bien el Estado liberal, colonial, moderno, señorial. Punto. Si un gobierno no mueve, no se atreve a cambiar aquello, inevitablemente tiene que conformarse con hacer bien las cosas para que nada cambie.
Y eso es lo que ha hecho el gobierno de Evo en los 14 años, a tal grado de que en la última gestión, tanto Evo como Álvaro, nunca hablaron ya del Estado plurinacional. Cuando salía a dar sus conferencias afuera en el exterior, el vicepresidente Linera, nunca hablaba del Estado plurinacional. Todas sus referencias eran remitidas al Estado liberal, lo que ellos consideran el Estado moderno, ¿no? O sea, el Estado-nación, producto del siglo XVII para colmo, ¿no? Que entró en caducidad ya mediados, digamos, los 70 del siglo pasado. Y que una vez que las transnacionales le arrebatan el estatuto jurídico del derecho internacional a los estados y se lo apropian las transnacionales, uno ve que ese estado nacional es simplemente una figura aparente. Pero en esa figura aparente siguieron creyendo y conviviendo la izquierda en Latinoamérica. Es decir, siguieron haciendo funcionar algo que no existía. Por eso también hemos hablado de este concepto de los estados se convirtieron en empresas fantasmas. Entonces, cuando eso entra en crisis y aparece la posibilidad de refundar el Estado con una nueva constitución y una nueva idea de lo que debería ser el Estado, aparece el Estado plurinacional como una figura propositiva que pretende ser la superación del Estado liberal. Es cuando evidenciamos que la dirigencia política que se había encaramado al poder una vez que el pueblo expulsó al último presidente neoliberal, Sánchez de Lozada, después Carlos Mesa, nos damos cuenta de que otra vez ese estamento político, entre comillas, revolucionario, no entendió y menos creyó el horizonte que estaba proponiendo el nuevo sujeto histórico, que ya no era el proletariado, sino era algo que subsumía incluso a la clase trabajadora y al proletariado dentro de un horizonte mayor, que es el horizonte indígena popular. Porque nuestros proletarios no son pues seres abstractos que puedan ser homologados de modo universalista. Tienen color, tienen cultura, tienen memoria, tienen historia. Y eso nos conduce a admitir que nuestro proletariado no es el proletariado francés o alemán, es el proletariado boliviano, cuya raíz es profundamente indígena, aymaro, quechua, guaraní, etcétera. Entonces, desde ahí tenía que haberse impulsado una nueva idea de Estado en correspondencia a ese contenido, ya ni siquiera solo nacional, sino plurinacional, que defina una nueva forma estatal. Pero ahí es cuando ya vimos cómo después, en los 14 años y después, ese horizonte se fue abandonando. Y cuando el gobierno abraza el paradigma desarrollista, es porque como no cree en lo que cree el indio como sujeto plurinacional, demuestra que lo único que cree es en el paradigma moderno capitalista, que es la economía del crecimiento. La economía está del desarrollo y del progreso. Ahora, eso ha entrado en crisis, y no ha entrado en crisis ayer. Eso ha entrado en crisis desde finales de la Segunda Guerra Mundial. Y que una respuesta a ese tipo de crisis que quería ser paliada con la creación del estado de bienestar, produjo a su vez la irrupción del neoliberalismo, es decir, del nuevo componente del capital que subsumió a todos los otros estratos del capitalismo clásico. Este es el componente financiero. Entonces, desde que aparece el neoliberalismo y aparece el proyecto globalista, son las finanzas, el mundo financiero, el poder financiero, el que toma por asalto las decisiones mundiales y globales. Entonces, son los que imponen su paradigma, este paradigma neoliberal, su proyecto globalista, y como alguna vez lo mencioné, ¿no? O sea, ellos nos, ¿qué se llama? Mientras nosotros estudiamos la realidad creyendo que la realidad es objetiva y nuestros análisis se basan en esa realidad que creemos objetiva, que nos las brindan para colmo los medios de comunicación, la prensa, etcétera, ellos mismos admiten, sus asesores en sus think tanks,
de que el imperio es el que crea esa realidad que nosotros queremos objetiva. Y como nosotros creemos en esa narrativa, por ejemplo, la mitología democrática Made in USA, nuestros análisis solamente nos conducen a tasar posibilidades que se desprenden de esa realidad que ha creado el imperio para que nosotros creamos que esa es la realidad única. Y por lo tanto, las únicas posibilidades y alternativas que nos proponemos se deducen de esa realidad que ha sido inventada para hacernos creer que esa es la realidad. Entonces ahí también ha caído la izquierda y por eso hoy en día muchos geopolítólogos, entre ellos Jalife Rame, que ha estado de visita en Bolivia hace poco, dicen, la taxonomía izquierda-derecha ya no funciona para describir las contradicciones geopolíticas a nivel mundial. Esa taxonomía sirve hoy día de muy poco, porque hay izquierdas de todo color, de toda índole, para todos los sabores, ¿no? Hay izquierdas globalistas, hay izquierdas eurocéntricas, hay izquierdas de cóctel, como la de Boric en Chile, es decir, hay izquierdas a conveniencia de los, ¿qué se llama? De los patrones del financiamiento internacional. O sea, hay izquierdas de todo y de nada. Hay izquierdas derechizadas, hay izquierdas que se llama ultra extremistas, es decir, de todo y de nada hay izquierdas. Y aquí uno nunca se ha puesto a pensar que si hay socialismo del siglo XXI, también hay capitalismo del siglo XXI y por lo tanto ese capitalismo del siglo XXI también tiene que redefinir este componente político denominado derecha, que ahorita está reformulado en la tensión globalista y nacionalista de derecha, que vemos, por ejemplo, en gente como Trump, en Marine Le Pen, en eh, esta política italiana. Es decir, cuando vemos que ya no funcionan estas taxonomías, advertimos que ahorita la contradicción que la geopolítica nos está mostrando es una lucha entre proyectos soberanistas que están en contra de la imposición del mundo financiero como mundo único, unipolar, y los globalistas, que son básicamente los que están eh, vanguardizando de modo público los relatos y la narrativa de la agenda globalista, que tiene como objetivo básicamente mantener la unipolaridad del imperio, porque un imperio es solo posible en un mundo unipolar, un mundo no compartido, no democrático y que está tendiendo a soluciones, como la llamada solución final, que pasa por el sacrificio de gran parte de la población mundial, la reducción de la población mundial, la reducción de la clase media a nivel mundial, la desaparición del paradigma industrial con el paradigma que se llama postindustrial, con el transhumanismo, la inteligencia artificial supliendo incluso la importancia del ser humano, incluso en la economía misma, y lo cual nos lleva a resignificar, resemantizar todo aquello, todas las categorías y conceptos que hemos ido manejando a lo largo del siglo XX y que ahora están en serias limitaciones y que nos están mostrando su caducidad. Entonces, todo esto es lo que estamos viendo en Bolivia y lo que hemos visto en los 14 años. Es decir, por eso decimos, ¿no? No existe contradicción entre ser uno mismo y ser en el mundo, en la medida en que todos los problemas globales se los vive de modo local. Y los problemas que sufrimos de modo local es el modo como sufrimos los problemas globales. Y aquí que teníamos la gran alternativa de salirnos de las narrativas, de trascender esas narrativas imperiales, esas mitologías de la democracia made in USA, de la economía del crecimiento, del desarrollo, del progreso, etcétera, y recuperar desde nuestra propia memoria histórica aquello que había sido siempre el factor común, denominador del ingreso de la lucha campesina en la política boliviana, que es la defensa de la forma comunidad, nos llevaba a pensar seriamente el vivir bien como horizonte político de una nueva idea de Estado.
Entonces, como para eso se requiere, como quien dice, así en términos cristianos, nacer de nuevo, muchos izquierdistas se llenan la boca a esto del hombre nuevo y no se dan de cuenta que el hombre nuevo no se produce de modo automático. Hay que parir al hombre nuevo. O sea, el hombre nuevo no nace de que alguien le toque el dedo de Dios, no. El hombre nuevo tiene que hacerse, tiene que producirse, tiene que crearse. Y en esto significa, tiene que existencialmente cambiar sus marcos de interpretación de la realidad, sus marcos hermenéuticos, de tal forma de que no quede atrapado en las narrativas que el mundo inventa para hacernos creer que no hay otra posibilidad sino el mundo que tenemos delante como único mundo posible. Y es básicamente lo que el neoliberalismo ha implantado, hasta de modo naturalizado, en las academias. El único mundo posible es el mundo moderno occidental. Por eso Fukuyama escribió El fin de la historia, cuando se derrota al bloque socialista, al socialismo real, y aparece el mundo libre como el que conquista el mundo. Básicamente, ingresamos con ese tipo de relatos, tipo Fukuyama, ingresamos a lo que Orwell ya había detallado en su libro de 1984, es decir, el mundo del Big Brother, el mundo de la vigilancia radical, que ahorita básicamente ya lo estamos padeciendo y que nos está llevando a una situación en la cual aparecen filósofos como Byung-Chul Han que nos advierte, hoy en día es imposible la revolución porque hasta la revolución ha sido mercantilizada. O sea, si seguimos dentro de los paradigmas, de las narrativas moderno-imperiales capitalistas, por supuesto, no hay alternativa. Como decía Margaret Thatcher, ¿no? There's no alternative, no hay alternativa, este es el único mundo. O lo padeces o te mueres, punto. Pero si sales de aquello, hasta podemos decir a Byung-Chul Han y decir, bueno, pues claro, si persistes en este tipo de mundo, con sus categorías, con sus conceptos, con sus marcos de interpretación, con sus marcos categoriales, por supuesto que no hay salida. Pero ¿qué pasa si trasciendes ese mundo? Y no solo trasciendes de modo teórico, no, lo trasciendes de modo existencial. Entonces ahí aparece la posibilidad de imaginar un nuevo mundo, creer en ese nuevo mundo más allá del mundo moderno occidental. Y esa es la gran disyuntiva que en países como el nuestro tuvo que haber generado una gran discusión social, pública, que patrocine el Estado plurinacional, pero nunca lo hizo. ¿Por qué? Porque básicamente el estamento político que tenemos es tan tradicional, tan conservador, que fieles a las recetas eh, que propone esta narrativa que ha creado el imperio como la única realidad posible, no saben salir de ellas, no pueden salir de ellas. Y por eso la política se reduce al mero cálculo político y que nos muestra de que está tan enraizado y tan naturalizado en nosotros el tipo de mundo que ha creado la modernidad occidental, que todas nuestras aspiraciones, en última instancia, se reducen a lo que nos ofrece ese mundo. El problema es que ese tipo de ofrecimiento, que el famoso mundo libre oferta, tiene precio. No es para todos y cada vez es para un número más reducido de personas. Hoy en día, el 1% del mundo. Es decir, la felicidad que ofrece el mundo moderno no es democrática, es sumamente este, excluyente, porque es una forma de vida que no afirma la vida. Es una forma de vida que nace desde un paradigma de producción y reproducción de la muerte. Es lo que hemos llamado la racionalidad de la muerte. Es lo que produce una economía de la muerte, una ley a la cual le pesa una maldición, que dice Henk Kellemer, es la maldición de la ley, la maldición que pesa sobre la ley. Es un mundo en el cual este,
la mayor parte de la población no tiene futuro, no tiene posibilidades. Y sobre esa realidad es la que descansa este mundo único. Entonces, el Estado plurinacional tenía la posibilidad de haber sido un gran inspirador para otros procesos de indicar el modo cómo se puede superar ya no solamente el concepto de Estado-nación, sino cómo superar la idea de democracia, de política que el mundo moderno imperial había producido para naturalizar nuestra dependencia estructural, nuestra subordinación, nuestro subdesarrollo, etcétera. Y ese ha sido uno de los motivos por el cual Bolivia ha sido últimamente en estas 2 últimas décadas objeto de injerencia continua. Porque, ¿qué pasa si el Estado plurinacional realmente aviva sus potencialidades? Sería un referente de tal magnitud que podría generar en otros países en la región y en el mundo procesos similares a los que nosotros hemos tenido, en los cuales se puede empezar a pensar alternativas, ya no que tengan como referente el mundo moderno, sino sus propias formas de vida, su propia memoria ancestral. Entonces, desprestigiar al Estado plurinacional es una de las tareas que ha estado siempre de modo implícito en todas las injerencias, en todos los procesos de este, desestabilización social y política que ha sufrido Bolivia después de que asumió el poder el primer presidente indio en este país, ¿no? Desde el 2005. Entonces, este es un factor estratégico que nadie lo está pensando y que es necesario poner en la mesa de discusión. Es decir, uno de los propósitos del cerco geopolítico no es solamente terminar de deshacer el triángulo de litio, que tiene como único referente soberanista, aunque sea retóricamente, Bolivia. Uno de los propósitos del cerco geopolítico que se está tejiendo en torno a Bolivia, o sea, cerrarnos, encerrarnos, dejarnos huérfanos, es desacreditar al Estado plurinacional, es desacreditar sus posibilidades para que ninguna otra experiencia popular, social, de los países vecinos, vea con simpatía el proyecto boliviano. De tal modo de que los demás procesos, y el nuestro en particular, ya no tenga lo que llamamos acá ese ajayo, ese espíritu que le permita levantar su propia, este, levantar su propia voluntad por sobre todas los percances y reponer desde sí esa masa, ese ajayo que le permita proponerse a sí mismo el mejor modo de convivencia que se constituya en política de Estado y que restituya para sí no solamente las luchas presentes, sino todas las luchas en referencia a las luchas de nuestros ancestros y que con ello trascendamos básicamente toda la visión que de política se ha manejado en el mundo moderno. Dos cosas para ir cerrando esto. La política liberal, que es básicamente la que abraza también la izquierda, pone de relieve el concepto de libertad, pero nunca pone de relieve el concepto de vida. Lo supone nada más. Y cuando estamos hablando de que el proyecto liberal, el liberalismo metafísico, que es básicamente la base
de la política liberal, de la economía liberal, del derecho liberal, etcétera, ponen de relieve la libertad, no nos damos cuenta que esa libertad para el mundo moderno capitalista significa el desprendimiento y la desconexión que el ser humano ha sufrido en el mundo moderno en referencia al entorno natural, al entorno espiritual. Es decir, el individuo moderno se cree libre cuando se desprende de su comunidad, cuando se desconecta de lo natural, cuando se desconecta de lo espiritual. A eso llama libertad. Es decir, a una atomización en la cual uno solo vale por sí mismo. Entonces, vemos el mundo, la forma social que ha constituido el mundo moderno como la suma de individuos cuya única forma de relacionamiento de unos con los otros es generar y desarrollar puras relaciones instrumentales y mercantiles. No hay comunidad. La naturaleza es simplemente un reservorio de riqueza a la cual hay que explotar para ser ricos. Y lo espiritual no nos sirve porque la ciencia en su demarcación ha botado la cuestión de los valores al mundo de la teología y supuestamente vivimos un mundo racional y la teología ha sido despachada por la razón, pero todo esto ¿a qué nos ha conducido? Básicamente a la disolución de la humanidad en uno mismo. Y esto es lo que se encuentra debajo de todas las demandas de espiritualidad que hoy en día manifiesta el ser humano cuando nota que nos han vaciado de tal modo de contenido que vemos que dentro de nuestro no hay nada ya. Entonces, a lo cual también se suma un espiritualismo New Age que está presente hasta en nuestras propias tradiciones religiosas, espirituales, andino-masónicas, y que mercantilizan de tal modo la visión de la espiritualidad que nos hacen creer que todos nuestros problemas son individuales y que todo es simplemente estar bien para seguir funcionando dentro de la maquinaria, de la economía, dentro de la maquinaria social. Entonces, hacer de eso política significa primero establecer que los problemas individuales en realidad son problemas comunes. Y la única forma de resolver mis problemas es, en última instancia, resolverlos de modo común. Y esto significa hacer política. Es decir, una espiritualidad que no te conduzca a la política es una espiritualidad, le vamos a llamar así, de derecha. Es una espiritualidad encubridora. Es una espiritualidad que no te permite, en realidad, conocer en lo que consiste ser humano. Entonces, decíamos, el, la posibilidad que nos brindaba el Estado plurinacional como horizonte político y cuyo sentido significativo era el vivir bien, que me gusta siempre traducirlo del summa camañe, no como vivir bien, sino como dicen los Ubuntu, yo soy si tú eres, yo vivo si tú vives, es decir, afirmar la comunidad por sobre todo, pero primero afirmando al otro, no a mí, porque mi vida depende de la vida del otro. Esta forma de convivencia necesita una reconexión del ser humano con lo natural, una reconexión con lo espiritual. Y esto es lo que ni el capitalismo ni la modernidad permite desde que nos conciben como individuos aislados, desconectados de lo natural, de lo espiritual, de la comunidad. Entonces, hacer de esto política significa, tenemos que afirmar otro tipo de política, a lo cual llamamos política para la vida. Por eso, frente al liberalismo metafísico que está presente en toda la concepción que ponen en práctica todo el estamento político, decimos, uno no se libera para ser libre, uno se libera para redimirse. Redimirse aquí significa redimir todo lo que soy y todo lo que soy yo no es uno mismo. Todo lo que soy yo es mi historia, son mis ancestros, son mis muertos. Y redimirme significa redimir toda la vida de ellos, hacer que descansen en paz, hacer que su vida
o por lo que han luchado siga valiendo la pena. Hacer que su muerte no sea inútil. Hacer que todo aquello por lo que han luchado sea resuelto en el presente. De tal modo de que yo me redimo redimiéndoles a ellos y produciendo aquello que a ellos no les deja descansar en paz. Es decir, que sus descendientes sigan padeciendo de las injusticias de las cuales ellos han sido objeto. Entonces, uno se libera no para ser libre, uno se libera para redimirse, afirmando la vida, afirmo la libertad, pero la libertad no es primero, lo primero es la vida. La vida es la posibilidad de todas las posibilidades. Entonces, todo esto tiene que ver con la idea del Estado plurinacional y su horizonte significativo, el vivir bien. Y eso es lo que geopolíticamente está detrás de todo aquello que el imperio implícitamente afirma cuando dice que lo único que le interesa de Sudamérica son sus recursos naturales. O sea, no le interesa a su gente, no le interesa el sujeto, no le interesa la humanidad. Lo único que le interesa es la naturaleza como objeto de explotación. Por eso nosotros hablamos de metageopolítica, perdón, de metageopolítica, porque estamos queriendo decir, la geopolítica también tiene que pensar como modo multidimensional de descripción del mundo este tipo de ámbitos de realidad que no se toman en cuenta a la hora de evaluar en qué situación estamos. La geopolítica, como un ámbito de reflexión, piensa y tasa las condiciones de posibilidad de la irradiación del poder estratégico, pero el poder en última instancia es una voluntad última. Describir qué tipo de voluntad está detrás de ese poder instrumental imperial es tarea de la geopolítica crítica, pero una geopolítica de la liberación tiene que comprender y hacer explícito qué tipo de voluntad está en un poder, en el poder popular, en el poder de la liberación, para establecer también a qué tipo de voluntad nos referimos cuando hablamos de la voluntad popular y a qué tipo de voluntad nos referimos cuando hablamos de la voluntad imperial. Entonces, todo esto nos lleva a situaciones en las cuales podemos explicitar y poner en la mesa del debate este tipo de escenografías, configuraciones e hipótesis que hasta ahorita ni siquiera en muchos geopolitólogos de nivel mundial he visto desarrollar. Y por eso podemos decir, preliminarmente cuando utilizamos el término de metageopolítica, nos estamos refiriendo a una forma de pensar nueva que nos permita desencubrir y desmontar sistemáticamente qué hay detrás de todo aquello que se juega en última instancia en la arena de la geopolítica mundial. Entonces, voy a dejarlo ahí porque son muchos elementos y que espero que les sea útil, les sirva y a ver si hay algo de diálogo al respecto. Bien, sí, muchas gracias, Rafael. Vamos a preguntar a ver si alguien quiere o se anima a preguntar, consultar, comentar. Por favor, tienen la palabra. Entonces, ha quedado todo claro. Sí, Salvador Solís levantó la mano. Mauricio también está hablando. Pero a ver, vamos, Salvador, adelante. Sí, buenas noches, hermanos presente. Agradecer, felicitar la ponencia del filósofo Rafael Bautista. Creo que arroja cierta luz, ¿no? En momentos de oscuridad de la política boliviana, por qué no decir latinoamericana, que se vive hasta en cierto sentido, ¿no? Eh,
tocó dentro de su exposición un poco a Álvaro García, ¿no? Un marxista, creo que bastante erudito en la materia y que también habla del socialismo comunitario y se adentra al paradigma del buen vivir. Eh, y ciertamente acá el ponente, el filósofo, nos dice que dentro de la política que ha aplicado también siendo parte del gobierno, Álvaro, no plantea cuestiones como lo plurinacional, ¿no? Yo quisiera, tal vez ahí tengo un poco de oscuridad en ese aspecto, qué políticas propiamente debió realizar el gobierno de Evo Morales para poder no llegar a lo que ha llegado, ¿no? Al problema de la crisis socioeconómica que vive actualmente Bolivia. Es cierto que el marxismo clásico aún no sale, no sale al problema cultural, civilizatorio que hoy los pueblos originarios están levantando como bandera de alternativa, ¿no? pero, pero ¿qué políticas concretamente se tendría que aplicar en este aspecto socioeconómico de crisis que vive Bolivia para poder plantear dentro de la alternativa cultural que ya se viene haciendo, ¿no? Dentro de los colectivos, dentro de las organizaciones sociales que existen en Bolivia y en otras partes de Latinoamérica? Ya, voy a, porque hay mucho aquí que hablar, pero voy a poner un ejemplo para que vean cómo cuando no se cree en algo, tampoco se lo impulsa y no se tiene interés en impulsar algo. Una vez en una entrevista que le hicieron al ex vicepresidente, le preguntaron acerca de la economía comunitaria. Cuando ya estaba en vigencia el modelo económico, social, productivo, etcétera, que le llaman, ¿no? Él dijo literalmente en esa entrevista que el Estado no debería impulsar o apadrinar la economía comunitaria, que ella solita debería de mostrar su eficiencia frente a, en este caso, frente a la economía hegemónica, a la producción hegemónica que es básicamente la economía capitalista. Ahora, la pregunta es la siguiente. Para que haya capitalismo, tiene que haber un derecho que ampare, proteja y desarrolle al capitalismo. Porque una economía no se desarrolla por sí sola. Necesita un marco jurídico que la impulse, que la justifique. Es lo que, por ejemplo, en economía se llama la racionalidad económica. Una acción racional, desde Weber, en la economía, se conoce como aquella que se formula en esta famosa ecuación. Ah, menor costo, mayor beneficio. Entonces, si tu acción económica tiene poco costo, pero logra el mayor beneficio posible, a esa acción económica se la considera racional dentro de la economía y de la racionalidad capitalista. Entonces, para que eso sea posible, tiene que haber un marco jurídico que ampare ese tipo de acción racional y que la haga ver como legal hacerla verla legal quiere decir hacerlo legítimo, es decir, hacerlo justo, porque lo legal en el ámbito del derecho liberal moderno, lo justo se deriva de lo legal y no es al revés. Ahí, por eso los abogados dicen, ¿no? A nosotros no nos interesa la justicia, ¿no? Lo único que nos interesa es hacer cumplir la ley y punto. Y esa ley, aunque produzca injusticias, es a lo único
que se dedican en administrar los juristas, los abogados, etcétera. Ahora bien, volviendo al asunto, si todo el derecho que tenemos y que establecen las reglas de operatividad del Estado amparan única y exclusivamente a la economía capitalista, ¿en qué condiciones, con qué posibilidades ha de ser posible que se desarrolle por sí misma la economía comunitaria si no tiene ningún derecho que la justifique, que la salvaguarde, que la impulse y que la desarrolle? Si me están entendiendo, van a ver, van a tomar en cuenta de que lo que está diciendo o lo que estaba diciendo el ex vicepresidente es un dislate, es un disparate. Es decir, él no puede esperar que una economía en condiciones desfavorables pueda vencer o pueda competir con otro tipo de economía, en este caso la capitalista, que tiene a todo el estamento jurídico, a todos los marcos legales a su favor. Y prueba de ello es que en buena parte de esa historia, por ejemplo, los ayllus que tenían este cierto tipo de marco legal no tenían el acompañamiento de esto traducido en producción económica. Por lo tanto, no eran receptores de inversión, no eran receptores de financiamiento. Por lo tanto, mudaban de ayllu a municipio. Y en esa mudanza, lo único que hacían era reconocer a el estamento liberal bajo el cual se rige la economía capitalista. Y ahí podemos ver cómo se destruye y se desestructura la forma de vida y las estructuras comunitarias del campo, porque no existe un derecho que ampare esa forma de vida comunitaria. Lo único que ampara el derecho capitalista liberal es el modelo económico productivo que está sostenido por este liberalismo metafísico que tiene bien definido qué es racionalidad económica y qué es acción racional. O sea, con este ejemplito le estoy mostrando bien cómo nuestro ex vicepresidente, aun cuando hablaba del indio y demás cosas, nunca creyó en eso. Por eso no le interesó y él lo dijo de modo literal. Por sí solo debería de desarrollarse la economía comunitaria. El Estado no tendría que hacer nada. O sea, prácticamente ahí estaba desahuciando cualquier tipo de posibilidad de desarrollo, de impulso de no solamente la economía comunitaria, sino la forma de vida comunitaria. Espero haber respondido su inquietud. Bueno, parece que sí. Eh, ¿Alguien más que tenga alguna pregunta? Sí, está bien, dice. ¿Alguien más que quiera comentar algo? Creo que Mauricio estaba intentando comunicarse también. Bueno, parece que se desanimó. Ah, sí, aquí, bueno, María Eugenia, muchas gracias, dice. ¿Alguien más? Bueno, Rafael, creo que no hay muchas más preguntas, Sí, solamente eso. hermano, yo estoy un poco mal, si me escuchas. Sí, Mauricio, adelante, por favor. Tiene la palabra. Sí, me escuchan bien. Hermano Rafael, yo quiero hacer una consulta. Si, bueno, en todo caso, las naciones y pueblo indígena, originario y campesinos, que son en este caso la alternativa y es la solución a esta crisis, en todo caso, ¿no? En este instante estaría abandonado, ¿no? En todo caso. Y cuando decía, por ejemplo, la descolonización es del propio indio, decía uno de nuestros autores. Entonces, en ese caso, quedaría también, pues, huérfano o, por ejemplo, las autonomías indígena, originaria y campesinas, ¿verdad?
Bien, quien dice que el problema de la descolonización es un problema de indios, no sabe lo que está diciendo, porque estamos viendo desde que asume el Evo la presidencia el 2005, el factor de resistencia que se opuso y se opone ahora, hoy en día, a aceptar un país entre iguales, no es el indio, es, le vamos a llamar, el mestizo criollo. O sea, los que tienen problemas de identidad acá, o sea, un indio no tiene por qué tener problemas de identidad porque él se asume como lo que es. Cuando empieza a tener un proceso de mestización es cuando aparece el problema. Por eso hay que repensar el concepto de mestizaje, no como un fenómeno culturalista, ese famoso encuentro de los mundos o la hibridez que hablan muchos, o el cheje, no sé qué le llaman. No, tenemos que pensar el proceso de mestización como proceso de asimilación impuesta, obligada, que el mundo moderno nos impone para ser admitidos dentro de los marcos de humanidad que ellos imponen desde su propia visión. Es decir, si yo quiero ser admitido en el tipo de mundo que han impuesto la geopolítica moderna occidental, tengo que, en un proceso de asimilación, blanquearme. Y blanquearme a mí no quiere decir necesariamente blanquearme fenotípicamente, blanquear mi razón, blanquear mi forma de entender la realidad, blanquear la forma en que me veo a mí mismo. En esa forma de asimilación es cuando empiezo a, como quien dice, renegar de mí mismo. Es decir, como yo no me parezco a aquella imagen de humanidad que ha impuesto el mundo moderno, entonces empiezo a tener problemas de identidad. ¿Qué soy yo o quién soy yo? Entonces ahí que la descolonización apunta más bien a este tipo de individuo, de sujeto, que en ese proceso de asimilación va renunciando a lo más propio, a lo más propositivo de sí mismo, va renunciando a su propia memoria, a su propia cultura. Ahora, esto no quiere decir que lo contrario es encerrarnos en nosotros mismos, no. La identidad es como un cuenco, es como una vasija en la cual puedo llenar todo aquello que el mundo me brinda y que me sirve para desarrollar mi propia identidad, mi propia cultura, mi propio arte, porque no es sabido, o sea, las culturas nunca se han desarrollado por involución, sino por contacto, por transmisión, por compartimentación intercultural con otros horizontes culturales, diálogos culturales. Es decir, yo puedo apropiarme de lo que me es ajeno, así también como alguien puede enajenar lo que es propio mío. Entonces, como nadie se desarrolla por involución, sino que siempre tiene que estar en contacto con el mundo, uno tiene que tener bien claro quién es uno. Es decir, su recipiente, su vasija, tiene que estar muy bien construida, muy bien hecha, para que en ella se deposite y yo recepcione todo lo mejor que el mundo me puede ofrecer para que yo me desarrolle a mí mismo. Es decir, siempre en este caso el sujeto de las aspiraciones soy yo. Pero cuando yo pretendo negar lo que soy y simplemente en el proceso de asimilación querer parecerme a lo que soy, es decir, renegar, negar lo que soy y querer ser lo que no soy, entonces me convierto en una especie de individuo periférico, de conciencia satelital. Es decir, siempre estoy alrededor de un centro que me dice qué tengo que comer, qué tengo que vestir, qué tengo que escuchar, para colmo, qué tengo que pensar y cómo debo de pensar. Entonces, en el fenómeno autonómico, desde mi interpretación, ¿no? O sea, fue un caballo de Troya que nos metieron en la constituyente. Porque nuestros pueblos
no hablaban tanto de autonomía, hablaban de autodeterminación de los pueblos. Quienes hablaban de autonomía y se robaron el concepto e introdujeron eso en la constituyente como caballo de Troya, fueron los comités cívicos, sobre todo el de Santa Cruz, porque ese fenómeno autonómico no era tan inocente, o no era un concepto vacío, un concepto flotante, como dice Laclau, no. Era un concepto definido que respondía a los intereses oligárquicos, sobre todo de los cívicos, de los grupos de poder en Santa Cruz, para tener la posibilidad de apartarse de eso que llaman ellos el centralismo, del cual nunca renegaron cuando ellos eran gobierno. Entonces, los fenómenos autonómicos surgen y aparecen dentro del propio Estado plurinacional como instancias que pueden ser activadas, generando escenarios secesionistas, porque también tienen aparatos constitucionales que les permiten la beligerancia con el Estado central o con el gobierno central en este sentido. Entonces, las autonomías tienen que ser redefinidas a partir del concepto de autodeterminación de los pueblos, para mostrar que este tipo de paradigma autonómico que manejan las élites, sobre todo del Oriente, son falsas, no tienen un contenido nacional y siempre han sido o han generado procesos de desestabilización secesionista en el país. Entonces, eso hay que tenerlo bien claro. Para lo único que ha servido el proceso autonómico, las autonomías ya en el gobierno de Levo, han sido para inflamar el aparato estatal. Es decir, imagínense, las alcaldías, las gobernaciones, desde que toman las nuevas denominaciones, cuánto se inflamó el aparato estatal, y lo cual significa recursos porque hay que pagar más gente, hay que pagar más atribuciones, el gobierno central se ve acortado por sus, ¿qué se llama?, en sus ingresos por repartirlos, y muchos, por ejemplo, en Santa Cruz, durante la gobernación de Camacho, ¿qué hizo por Santa Cruz? No hizo nada. Entonces, vemos cómo este tipo de procesos autonómicos más bien son o están diseñados para siempre mantener un tipo de inestabilidad social y política en el país, promoviendo fenómenos secesionistas y que hasta el día de hoy no tienen, el Estado no tiene modo de control exhaustivo sobre muchos de estos fenómenos autonómicos, ¿no? Y para colmo, han mantenido ese tipo de jerarquización piramidal, donde las autonomías indígenas originarias han quedado relegados al último lugar, ¿no? Por debajo de las autonomías regionales, etcétera, y quienes tienen la prioridad son los estamentos en los cuales siempre se acapararon los grupos de poder, que son los municipios y las gobernaciones. En eso también hay que ser claro, ¿no? Entonces, yo nunca he visto con simpatía los fenómenos autonómicos, los procesos autonómicos, la autonomía, etcétera. Siempre lo he denunciado en su tiempo y el tiempo nos ha dado la razón, ¿no? Ahorita, por ejemplo, ya ni siquiera existe el Ministerio de Autonomías porque resultaba eh, inútil mantener semejante ministerio para seguir, qué sé yo, solventando, digamos, ¿no? Este tipo de estructura piramidal en el país que no respondía ni siquiera a las necesidades ni regionales ni departamentales. ¿Algo más? Sí, dale, Salvador. Sí, gracias. No quiero aprovechar eh, al último comentario del hermano Rafael, justamente en ese concepto de autonomía y de autodeterminación de los pueblos, ¿no? Creo que aclara ahí ciertas dudas que uno tiene, que es un arma de doble filo, ¿no? Es estos conceptos que hay que manejarlos bien. Eh, y esto va relacionado a la pregunta que hacía, ¿no? Entonces, aplicar dentro del Estado esa política de
fortalecer las economías comunitarias tenía que hacerse, ¿no? En el momento del gobierno de Evo Morales. Estoy de acuerdo, pero yo insisto también, y esto lo dejo a ver qué dice el filósofo, eh, ¿no sería también más pensar en formas de lo que lo he escuchado alguna vez en sus ponencias al doctor acá, eh, que repensar la forma de Estado también? Se tiene que repensar la forma de Estado y más aún también asemejándose tal vez a los pueblos originarios, no solamente de América del Sur, sino de América del Norte, y esto hay fuentes que dicen eh, en formas de gobiernos de confederados, que había una democracia más horizontal, más participativa, las formas de estructuración de gobiernos más democráticos, más directos en la participación, incluso disminuyendo el poder de Estado, sea una de las vías de solución, y también alejarse del paradigma público, que es propiamente su institución más fuerte, la ley y el Estado, y del paradigma privado, que es el mercado, y que siempre ha existido, y no solamente con la modernidad, sea el camino a lo cual tienen que ir nuestros pueblos. Esa es muy buena pregunta. No hay que olvidar que el propio Estados Unidos, cuando se produce la revolución en Norteamérica, toman como paradigma político a la forma confederada de los pueblos iroqueses, los pueblos Haudenosaunee. Ahí estaban, ¿no? Los Miami, los Lupaca, los Senecas, los, ¿qué se llama? Lakotas, etcétera. Aunque los Lakotas estaban en otra confederación. Pero de ahí se desprende que el modelo federal en realidad es, por decirlo así, nieto de la experiencia de confederación, en el cual mostraban un tipo de convivencia política muy desarrollada a los pueblos de Norteamérica y que a su vez ha sido fruto de inmensos trabajos protoantropológicos que han llevado a gente como los protoantropólogos franceses a expandir la forma de vida de estos pueblos, por ejemplo, de los Mohawk, que Lafitau es un escritor francés que lleva estas ideas y es el que promueve, fíjense, el nombre que va a dar lugar al famoso siglo de las luces, que es básicamente lo que va a proponerse como el terreno desde el cual ha de ser posible la Revolución Francesa, que es La Era de la Razón. Fue un libro que Lafitau escribe, cuyo título se llama, ¿no? La Era de la Razón, que está en referencia a este tipo de vida política que tenían los Mohawk. Y en referencia a la Confederación Iroquesa, hay muchos trabajos que demuestran que tanto George Washington como Benjamin Franklin como Jefferson admiraban mucho y demasiado la forma de convivencia política de los indios de Norteamérica y por ello los decidieron copiar ese tipo de estructura, marco político para la futura nación que estaban creando, ¿no? Estados Unidos. Otra cosa también que nos sirve para despejarnos de esta idea colonizada de que todo nos viene de Europa, toda la literatura del socialismo utópico proviene de estos trabajos de Tomás Moro, Utopía, de Campanella, La Ciudad del Sol, o de Francis Bacon, La Nueva Atlántida. Y todos esos libros
que fueron la base para imaginar el socialismo utópico son referencia a los relatos de los cronistas que venían al Nuevo Mundo y describían la forma de convivencia política de los pueblos de Norte y de Sudamérica. Es decir, podemos decirlo enfáticamente, los europeos, desde los españoles hasta los ingleses, nunca trajeron al Nuevo Mundo tradiciones democráticas. De democracia sabían muy poco, porque ellos eran herederos del tipo aristocrático monárquico que provenía de Roma. Ellos aprendieron incluso eso de la libertad, la idea de la libertad incluso individual, de los propios habitantes del Nuevo Mundo. Por eso las referencias son vastas hoy en día para mostrar que parece que no es que la Revolución Francesa inspira a los movimientos de independencia de América, es al revés. Son nuestros pueblos y las experiencias de resistencia que nuestros pueblos mostraron, porque nunca cejaron en su resistencia, los que les sirve de inspiración a los movimientos emancipadores en Europa. Por ejemplo, ¿cuánta gente, desde europeos y norteamericanos, estaban aquí en las revueltas de Tupac Amaru, Tupac Katari, en los 1780-81? Y más antes, ¿no? Vélez de Córdoba en Oruro, 1740, 37, Santos Atahualpa en la selva peruana, 1742, etcétera, muestran cómo eso estuvo también, eh, o contaba con la participación de europeos en las filas de Amaru de Katari y también norteamericanos, que haciendo crónicas, acompañando incluso a la propia lucha, viendo, haciendo lo que se llama investigaciones, etcétera, fueron de inspiración para que esas ideas viajen junto a todas las materias primas que se saqueaban de estas tierras. También las ideas se estaban llevando y de ahí surgen todos los movimientos emancipatorios en Europa. Entonces, ahí también podemos o tenemos la necesidad de reescribir la historia, repensar de dónde provienen las ideas democráticas que hoy en día defendemos y que no provienen ni de Europa ni de Estados Unidos, sino más bien de nuestros pueblos. Y ahí es inmensa la tarea histórica y antropológica para que nos saquemos ya de la mente eso de que tuvimos que aprender a ser libres, remedando o copiando bajo inspiración de los movimientos libertarios en Europa. Eso es mentira, ¿no? Y todo eso ahora hay bastante corroboración histórica para mostrar aquello. Entonces, definir una nueva idea de Estado es fundamental y eso tiene que haber sido lo que el Estado mismo debía haber promovido como Estado plurinacional en los 14 años o en las dos, desde que ya se refundó Bolivia como Estado plurinacional. Pero nunca se hizo eso. Se siguieron manteniendo, como digo, las reglas de operatividad liberales, las reglas ¿qué se llama? De funcionamiento y el propio campo de posibilidades del Estado se siguieron manteniendo del Estado anterior. Y nunca, desde el Evo hasta el día de hoy, nunca se tocó nada de esa estructura normativo-administrativa del Estado. Y por lo tanto, hay una serie de impedimentos, demasiados, que no permite cambiar nada dentro de la estructura gubernamental y de la estructura estatal. Si no cambiamos los marcos jurídicos del Estado, porque la ley es el lenguaje del Estado, el Estado no va a cambiar. Por eso, una nueva idea del Estado, con arreglo a la vida, le llamamos nosotros, tiene que superar la idea de Estado hegeliana, que es con arreglo a la razón, porque Hegel pensaba que la razón que él había expuesto en la ciencia de la lógica es la razón universal, y es mentira, es la razón moderna nada más.
Por eso, nuestra insistencia en volver a pensar el concepto de vida como el marco categorial desde el cual es posible pensar una política para la vida, una economía de la vida, un derecho para la vida, etcétera, etcétera. Entonces, en esos términos, sí es necesario producir una nueva idea de Estado, porque el Estado en última instancia es la culminación de toda filosofía, porque toda filosofía en última instancia es filosofía política. Y un pueblo que toma autoconciencia de lo que es, de su propio universo ético, de esa autoconciencia se deduce la forma de vida que ese pueblo se propone a sí misma como el tipo de Estado, como la objetivación del universo ético que contiene un pueblo en tanto que pueblo. Entonces, ahí la cosa, para nosotros por lo menos, está clara. Una nueva idea del Estado tiene que partir desde la toma de autoconciencia del sujeto producente, en este caso el indígena popular, que lo llamamos el sujeto plurinacional, de los propios contenidos que hacen posible su existencia, es decir, su forma de vida, su universo ético. Y desde allí, ese universo ético tiene que producir una normatividad que se eh, determine como Estado, es decir, como la objetivación de todo aquello que es la forma de vida de este sujeto producente. Bueno, eso sería, a ver si hay algo más o si no, ya aquí lo cerramos. Ya es 10 menos 10. Ya, ok. Dale, entonces, bueno, muchas gracias, Rafael. No sé, creo que ya no hay nada más, entonces vamos a cerrar acá. Y bueno, como siempre, un abrazo y gracias a todos y a todas los que han estado aquí presentes escuchando y un agradecimiento ahí también a Yimani Murata por el permiso de haber generado este espacio de diálogo y de exposición. Muchas gracias, Rafael. Y bueno, estamos en contacto hasta la próxima. Hayaya. Allá, allá.